Vivir con Iker era como vivir bajo un microscopio de alta potencia. Yo, Clara, fotógrafa de profesión, acostumbrada a ser la que observa el mundo a través de un lente, capturando momentos fugaces de libertad ajena, me había convertido en el único objeto de su estudio. Nuestro apartamento en Bilbao, una obra de arte minimalista con vistas espectaculares al río Nervión, se había transformado en mi jaula de cristal. Cada llamada que recibía era un interrogatorio. Cada mensaje de texto, una posible prueba en mi contra. Cada sonrisa amable a un desconocido en la calle era analizada, diseccionada y finalmente catalogada como una potencial traición. Él no era un hombre violento, no en el sentido físico. Su método era más sutil, más perverso. Era un veneno lento que se infiltraba en mis pensamientos y me ahogaba poco a poco. El amor que una vez sentí se había convertido en un miedo constante a cometer un error, a respirar de forma equivocada, a existir de una manera que él pudiera malinterpretar. La última gota que colmó el vaso, el pequeño empujón que me lanzó al abismo, fue un jueves por la noche. Pedimos comida a domicilio. Cuando llegó el repartidor, un chico joven y nervioso, le di las gracias con una sonrisa. Apenas duró un segundo, pero fue suficiente. En cuanto la puerta se cerró, la mirada de Iker se clavó en mí. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, con una calma que helaba la sangre. ¿El qué?, respondí, ya a la defensiva. Esa sonrisa, la forma en que lo has mirado. Sentí como algo dentro de mí, una pequeña cuerda que aún mantenía mi paciencia en su sitio, se rompía con un chasquido seco. Discutimos. O más bien, él me acusó y yo intenté defenderme, hasta que el cansancio me venció y me rendí al silencio. Esa noche, mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo miraba al techo de nuestra habitación perfecta, sintiéndome la mujer más sola del mundo. Y en la oscuridad, tomé una decisión terrible, impulsiva, nacida de la más pura desesperación. Si él estaba tan convencido de que yo era una traidora, si iba a juzgarme y condenarme por crímenes que no había cometido, entonces le daría uno real. Un crimen tan grande que justificara por fin toda su paranoia. Al día siguiente, no fui a mi estudio. Me vestí con el vestido negro, que a Iker no le gustaba. Me pinté los labios de rojo y caminé con paso firme hacia el casco viejo. Entré en nuestro bar favorito, un lugar que ahora se sentía profanado por mi intención. Y allí estaba él, Marco, el camarero, carismático, con una sonrisa fácil y unos ojos oscuros que siempre prometían una aventura. Siempre había notado sus miradas, esos cumplidos lanzados al aire, pero nunca les había hecho caso. Esa noche, sí, fue un acto de autosabotaje, un grito silencioso en medio de la multitud. No hubo romance, no hubo pasión. Solo un acto frío y calculado para herirme a mí misma, para sentir por fin el dolor que Iker creía que yo merecía. Me arrepentí en el instante en que salí de su pequeño apartamento, antes incluso de que el aire frío y húmedo de la madrugada me golpeara la cara. El sabor a ceniza en mi boca era insoportable. No me sentía libre. Me sentía más atrapada que nunca, ahora prisionera no solo de los celos de Iker, sino también de mi propio y horrible secreto. Pensé que ahí acabaría todo, una cicatriz invisible que llevaría para siempre. ¡Qué ingenua fui! 2 días después, mi teléfono vibró sobre la mesa de mi estudio. Un número desconocido. El corazón me dio un vuelco. Fue increíble. Deberíamos repetirlo. Era Marco. El pánico se apoderó de mí. Con los dedos temblorosos, escribí una respuesta corta, tajante, intentando cerrar esa puerta para siempre. No, gracias. Fue un error. Olvídalo. La respuesta de él llegó al instante.
y el tono había cambiado por completo. Creo que no lo entiendes. Tengo un par de fotos de esa noche. Unas fotos muy interesantes. No creo que a tu marido le guste verlas, ¿verdad? El aire abandonó mis pulmones con un silbido. Fotos. Había hecho fotos. Sentí náuseas, una oleada de vértigo que casi me hace caer. La jaula de cristal de Iker, que antes me parecía asfixiante, de repente se convirtió en un anhelado refugio seguro en comparación con el abismo que se abría a mis pies. Había caído en una trampa mucho más sucia de lo que jamás había imaginado. Así comenzó mi infierno personal. Las siguientes semanas fueron una pesadilla lúcida. Vivía en un estado de paranoia constante. Cada notificación en mi móvil era un latigazo. El sonido de un mensaje me provocaba taquicardias. Tuve que volver a ver a Marco un par de veces. Nos encontrábamos en hoteles baratos y sórdidos a las afueras de la ciudad. Ya no había sonrisas, solo sus miradas lascivas y la amenaza silenciosa que flotaba en el aire. Yo era su marioneta. Mientras tanto, en casa, el sexto sentido de Iker se agudizó. Notaba mi nerviosismo, mi teléfono siempre boca abajo, mis sobresaltos. Su mirada ya no era solo celosa, se volvió analítica, depredadora. Me observaba como un científico observa a una bacteria. Estaba cazando, y yo era la presa acorralada, sin escapatoria posible. Una noche, casi me descubro. Estaba borrando un mensaje de Marco cuando él entró en la habitación sin hacer ruido. Tiré el móvil a la cama como si quemara. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, con una falsa dulzura. Pareces nerviosa últimamente. En ese momento lo supe. No podía seguir así. Estaba atrapada entre dos fuegos: el chantaje de un desconocido y la tortura psicológica de mi propio marido. Solo había una salida terrible, pero la única que me quedaba para recuperar una mínima parte del control de mi vida. Tenía que confesarlo todo. Tenía que elegir mi propia destrucción antes de que otros lo hicieran por mí. Esa noche, llegué a casa dispuesta a todo. El corazón me martilleaba en el pecho, pero por fuera intentaba mantener una calma que no sentía. Iker estaba en el salón, en su sillón de cuero favorito, leyendo un libro, la estampa de la perfecta normalidad. Me senté frente a él. Él bajó el libro, intuyendo la tormenta. Sin decir una palabra, desbloqueé mi teléfono. Abrí la conversación con Marco. Se la enseñé. Los mensajes, la amenaza, las fotos borrosas y humillantes que me había enviado como prueba. Lo entregué, esperando la explosión. Esperaba gritos, platos rotos, un huracán de furia que arrasara con nuestro apartamento y con los restos de nuestro matrimonio. Pero lo que obtuve fue mucho peor. Silencio. Iker tomó el teléfono. Sus ojos recorrieron la pantalla con una calma espeluznante. No vi dolor. No vi sorpresa. Su rostro no se contrajo por la ira. Lentamente se convirtió en una máscara de hielo. Dejó el teléfono sobre la mesa de centro, como si fuera una pieza de ajedrez. Levantó la vista y me miró. Y en sus ojos no había celos ni rabia. Había triunfo. Entonces habló. Y su voz, tranquila, metódica y precisa, fue el sonido más aterrador que he escuchado en toda mi vida. Clara, dijo, casi con dulzura, inclinándose un poco hacia adelante. Mi pobre e ingenua Clara, ¿de verdad crees que alguien como Marco, el camarero de nuestro bar favorito, aparece en tu vida por casualidad? Hizo una pausa, saboreando mi confusión, mi terror creciente. Yo le pedí que te conociera. Yo le pagué para que te sedujera. El amor necesita confianza, Clara. Y yo necesitaba una prueba definitiva. Necesitaba saber si eras capaz de hacerlo. Saber si mis sospechas eran ciertas. Se reclinó de nuevo en el sillón, como un rey en su trono.
observando su obra maestra. Pero tengo que admitir que me has sorprendido. No pensé que fueras a caer tan fácil. Y desde luego, añadió con una media sonrisa cruel, no pensé que él fuera tan estúpido como para intentar chantajear a la esposa del hombre que le paga el alquiler. Mi mente se quedó en blanco. El aire se volvió denso, irrespirable. La habitación empezó a dar vueltas. Mi infidelidad, mi acto de rebeldía, mi desesperada búsqueda de libertad no había sido mía. Cada paso, cada decisión había sido un movimiento en su retorcida partida de ajedrez. No había escapado de la jaula. Solo había descubierto, de la forma más brutal posible, que las paredes eran mucho, mucho más grandes de lo que jamás había imaginado, y que el guardián de mi prisión, el arquitecto de mi propio infierno, era la misma persona con la que dormía cada noche.